de los preceptos de la caridad y de los 10 mandamientos de la ley. Capítulo segundo. De los efectos de la ley de la caridad. Así es que, como ya dijimos, hay 4 leyes. La primera es la ley natural, grabada por Dios en la creación. La segunda es la ley de la concupiscencia. La tercera es la ley de la escritura. La cuarta es la ley de la caridad y de la gracia, que es la ley de Cristo. Pero es claro que no todos pueden con el duro trabajo de la ciencia, por lo cual Cristo nos dio una ley abreviada, que puede ser conocida por todos y de cuya observancia nadie se puede excusar por ignorancia. Y esta ley es la ley del amor divino. Dice el apóstol en Romanos 9, versículo 28. El Señor abreviará su palabra sobre la tierra. Debemos saber que esta ley del divino amor debe ser la regla de todos los actos humanos. Así como vemos en las obras de arte que es buena y es bella la que se adecúa a la regla, así también un acto humano es bueno y virtuoso cuando concuerda con la regla del divino amor. Y cuando no concuerda con esta regla, no es bueno ni recto ni perfecto. Por lo tanto, para que los actos humanos sean buenos, es menester que concuerden con la regla del divino amor. Pero debemos saber que esta ley del divino amor opera en el hombre 4 cosas sumamente deseables. En primer lugar, produce en él la vida espiritual. En efecto, de manera manifiesta naturalmente el amado está en el amante, por lo cual quien ama a Dios lo tiene en sí mismo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 16 dice: Quien permanece en la caridad, en Dios permanece y Dios en él. También es de la naturaleza del amor el transformar al amante en el amado. Por lo cual, si amamos cosas viles y caducas, nos hacemos viles e inciertos. Oseas capítulo 9 versículo 10 dice: Se hicieron abominables como lo que amaron. Pero si amamos a Dios nos hacemos divinos, porque como dice en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 17, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Pero según dice San Agustín, así como el alma es la vida del cuerpo, así Dios es la vida del alma. Y esto es algo manifiesto. En efecto, decimos que el cuerpo vive por el alma cuando tiene las operaciones propias de la vida y cuando obra y se mueve. Pero si el alma se retira, el cuerpo ni obra ni se mueve. Así también, el alma obra virtuosa y perfectamente cuando obra por la caridad, por la cual habita Dios en ella. Y sin la caridad, no obra. Primera de Juan capítulo 3 versículo 14 dice: Quien no ama permanece en la muerte. Porque debemos considerar que si alguien posee todos los dones del Espíritu, sin la caridad carece de vida. En efecto, ya sea el don de lenguas, ya sea el don de la fe, ya sea cualquier otro, sin la caridad no dan la vida. Aunque un cuerpo muerto se vista de oro y piedras preciosas, muerto permanece. Esto es pues lo primero que la caridad produce. Lo segundo que opera la caridad
es la observancia de los divinos mandamientos. San Gregorio decía: nunca está inactivo el amor de Dios. Si existe grandes cosas, opera, pero si se niega a obrar, no es amor. Por lo cual el signo evidente de la caridad es la prontitud en cumplir los preceptos divinos. Vemos en efecto que el amante realiza cosas grandes y difíciles por el amado. Juan capítulo 14, versículo 23 dice: el que me ama, guardará mi palabra. Pero se debe considerar que quien observa el mandamiento y la ley del amor divino, cumple con toda la ley. Pues bien, es doble el orden de los divinos mandatos. En efecto, algunos son afirmativos y la caridad los cumple, porque la plenitud de la ley, que consiste en los mandamientos, es el amor, por el cual se les observa. Otros son prohibitivos, y también esto los cumple la caridad, porque como dice el apóstol en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 4, no obra ella falsamente. Lo tercero que la caridad opera es confianza en Dios. Consiste en ser un socorro contra las adversidades. En efecto, a quienes poseen la caridad no los daña ninguna adversidad, sino que ésta se les transforma en algo saludable. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: todas las cosas concurren para el bien de los que aman a Dios. Ciertamente, aun las cosas adversas y difíciles le parecen dulces al que ama, tal como entre nosotros lo vemos patente. El cuarto efecto de la caridad es que conduce a la vida eterna. En efecto, únicamente a los que poseen la caridad se les promete la eterna bienaventuranza, porque sin la caridad todo es insuficiente. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice: ya me está preparada la corona de la justicia, que me otorgará aquel día el Señor, justo juez, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y es de saberse que sólo según la diferencia de la caridad es la diferencia de la bienaventuranza y no según alguna otra virtud. En efecto, hubo muchos que fueron más abstinentes que los apóstoles, pero estos aventajan a todos los demás en bienaventuranza, en virtud de la excelencia de su caridad. Porque según el apóstol, en Romanos 8, versículo 23, dice: poseyeron las primicias del Espíritu. Así es que la diferencia de la bienaventuranza proviene de la diferencia de la caridad. Y así se manifiestan los 4 efectos que produce en nosotros la caridad. Pero aparte de ellos, hay algunos otros 6 producidos por ella, que no se nos deben olvidar. En primer lugar, en efecto produce la remisión de los pecados. Y esto lo veremos claramente por nosotros mismos. En efecto, si alguien ofende a otro y luego lo ama íntimamente en virtud de este amor, a él perdona el ofendido la ofensa. De la misma manera, Dios les perdona los pecados a los que lo aman. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice: la caridad cubre una muchedumbre de los pecados. Y bien dice, cubre, porque estos no los ve Dios para castigarlos. Pero aunque diga que cubre una multitud, sin embargo, Salomón dice, Proverbios 10, versículo 12,
que la caridad cubre la totalidad de los pecados. Y esto es lo que manifiesta sobre todo el ejemplo de la Magdalena, en Lucas capítulo 7, versículo 47. Dice, le son perdonados sus muchos pecados. Y enseguida dice, porque ha amado mucho. Pero quizá diga alguno, luego basta la caridad para lavar los pecados y no se necesita la penitencia. Pero se debe considerar que no ama en verdad el que no se arrepienta verdaderamente. En efecto, es claro que cuanto más amamos a alguien, tanto más nos dolemos si lo ofendimos. Y esto es uno de los efectos de la caridad. Igualmente causa la iluminación del corazón. Como dice Job capítulo 37, versículo 19. Todos estamos envueltos en tinieblas. En efecto, con frecuencia ignoramos qué debemos hacer o desear, pero la caridad enseña todo lo que es necesario para la salvación. Por lo cual dice San Juan, capítulo 2, versículo 27, su unción os lo enseña todo. En efecto, donde hay caridad, allí está el Espíritu Santo, que lo conoce todo y nos conduce por el camino recto, como se dice en Salmos 142, versículo 10. Por lo cual también dice el eclesiástico en el capítulo 2, versículo 10, los que teméis a Dios, amadle y vuestros corazones serán iluminados. Esto es, conociendo lo necesario para la salvación. Igualmente produce en el hombre la perfecta alegría. En efecto, nadie posee en verdad el gozo si no vive en la caridad. Porque cualquiera que desea algo, no goza ni se alegra, ni descansa mientras no lo obtenga. Y en las cosas temporales ocurre que se apetece lo que no se tiene, y lo que se posee se desprecia, y produce tedio. Pero no es así en las cosas espirituales. Por el contrario, quien ama a Dios lo posee, y por lo mismo el ánimo de quien lo ama y lo desea en él descansa. El que permanece en la caridad, en Dios permanece, y Dios en él, como se dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 16. Igualmente produce una perfecta paz. En efecto, ocurre que frecuentemente se desean las cosas temporales, pero ya poseyéndolas, aún entonces el ánimo del que las desea no descansa. Por el contrario, poseyendo una cosa, desea otra. Isaías capítulo 57, versículo 20 dice, pero el corazón del impío es como un mar proceloso que no puede aquietarse. Y también Isaías capítulo 57, versículo 21 dice, no hay paz para los impíos, dice el Señor. Pero no ocurre así habiendo caridad para con Dios, porque quien ama a Dios goza en perfecta paz. Salmo 118, versículo 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. Lo cual es así porque solo Dios basta para satisfacer nuestros deseos. Dios en efecto es más grande que nuestro corazón, como dice el apóstol. Y por eso también dice San Agustín en sus confesiones, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El Salmo 102, versículo 5 dice, Él sacia tus deseos de todo bien. Igualmente la caridad hace al hombre de gran dignidad,
En efecto, todas las criaturas están al servicio de la divina majestad, porque todas han sido hechas por Él, como están al servicio del artesano, las obras de sus manos, pero la caridad convierte al siervo en libre y amigo. Por lo cual les dice el Señor a los apóstoles, en Juan capítulo 15, versículo 15, ya no os llamo siervos, sino amigos. Pero, ¿acaso no es siervo Pablo, ni los demás apóstoles que se afirman siervos? Pero es de saberse que hay dos clases de servidumbre. La primera es la del temor, y esta es aflictiva y no meritoria. En efecto, si alguien se abstiene del pecado por el solo temor de la pena, no por eso merece, sino que todavía es siervo. La segunda es la del amor. En efecto, si alguien no obra no por temor del castigo, sino por el amor divino, no obra como siervo, sino como libre, por obrar voluntariamente. Por lo cual les dice Cristo, ya no os digo siervos. Pero, ¿por qué? El apóstol responde, Romanos 8, versículo 15, no habéis recibido un espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos. En efecto, no hay temor en la caridad, como se dice en primera de Juan capítulo 4, versículo 18, porque el temor es por un castigo, pero la caridad no solo nos hace libres, sino también hijos, de modo que nos llamamos hijos de Dios, y lo somos como se dice en primera de Juan capítulo 3, versículo 1. En efecto, el extraño se hace hijo adoptivo de alguien cuando adquiere para sí el derecho a heredarlo. De la misma manera, la caridad adquiere el derecho a la herencia de Dios, la cual es la vida eterna. Porque como se dice en Romanos 8, versículos 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo. Sabiduría capítulo 5, versículo 5 dice, he aquí que han sido contados entre los hijos de Dios. De los preceptos de la caridad y de los 10 mandamientos de la ley. Capítulo 2.